El silencio. La abstención de hablar, la falta de ruido, la ausencia total de sonido audible es un término que a todos nos causa cierto grado de reacción. De hecho, más de uno en la sala se estaría preguntando qué está sucediendo ahora. ¿Qué le ha pasado a este chico? ¿Le está fallando el ordenador? Quizás se ha puesto nervioso, quizá no ha preparado este momento. Lo cierto es que todos tenemos una concepción, a veces diferente, de lo que significa el silencio. Para algunos, el silencio es un preludio de un buen descanso por la noche. Para otros, el silencio es lo que va antes de un buen susto. ¿A alguien le gusta dar sustos? A mí me encanta dar sustos. Y los momentos de silencio es como que estas personas que están acostumbradas a dar sustos los captan en el ambiente, ¿sí? Y es como se está preparando el momento. En la selva dicen que el silencio es igual a peligro, porque puede llegar el tigre en ese momento cuando todos los animales callan. En estas fiestas navideñas, cuando estamos en casas, con sobrinos, con primos, todos por allí, y hay silencio con niños de por medio, es aún más peligroso que el tigre. Porque te puedes encontrar de repente tus paredes pintadas, quizá a todos los niños con la manicura hecha, las pestañas cortadas, o incluso a tu perro teniendo un spa con agua y jabón en medio del pasillo. Realmente el silencio ahí es un peligro. Hay quien no puede soportar el silencio. Hay quien necesita constantemente tener un ruido de fondo, quizá poder estar escuchando la radio, aunque no escuchen lo que llegan a decir, un poco de música incluso para quedarse dormido. Ahora está muy de moda que haya ruido blanco para los bebés. Hay quien, en cambio, busca constante y desesperadamente el silencio. Preparando este mensaje vi que hay Adults Only Hotels, o sea, hoteles donde no pueden ir niños, donde hay personas que buscan ese silencio, con lo bonito y maravilloso que es estar desayunando con tu pareja y escuchar a unos gemelos llorando en la mesa de al lado con ese berrinche, o a las 3 de la madrugada escuchar cómo golpean en la pared porque el niño no se duerme. Realmente existe gente que dice que el silencio no existe, que por más que intentes guardar silencio, siempre vas a escuchar de fondo a la sociedad o tu propio latido del corazón, tu respiración. Hay gente que en cambio dice que el silencio sí que existe. Incluso han inventado algo como las cámaras anecoicas, y ya lo buscarás cuando acabe esta reunión. Hay muy poquitas en el mundo, hay una en Barcelona, donde al entrar allí no puedes percibir absolutamente ningún ruido, nada de sonido. Y de hecho dicen que estar dentro de una de esas cámaras a los 10-15 minutos no lo puedes ni soportar. Hay gente y hay silencio que es necesario, como por ejemplo los silencios que encontramos en un pentagrama cuando estamos tocando música y nos indican que los instrumentos deben cesar, que las voces deben cesar. Hay otros tipos de silencio totalmente innecesarios, como el silencio administrativo. ¿A alguien le suena? Cuando presentas una ayuda, un recurso y nadie contestó nunca. También dicen que el silencio no nos deja indiferentes. Y al final no se trata solo de poder escuchar o no escuchar sonidos, porque a veces hay silencios que se dan en medio de ciudades, en medio de familias cantando, en medio de situaciones donde se escuchan sonidos, pero no estás escuchando aquello que necesitas oír, porque lo que necesitas oír no está siendo escuchado. La Biblia, este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos, revela el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Y en ella podemos encontrar momentos de silencio. Hay momentos de silencio individual, hay momentos donde personas aplican silencio sobre ciertas situaciones o sobre otras personas, y hay también momentos de silencio colectivo. Y de hecho, lo que yo quiero hablarte hoy es sobre el silencio. Porque, ¿sabes? Algo importante del silencio, y esto seguro que lo compartes conmigo, es que puede ser roto. El silencio se puede romper. De hecho, este mensaje que voy a compartir contigo se llama Rompiendo el Silencio. Porque algo que sucedió en Navidad, algo que sucedió ese primer día cuando fue anunciada la venida del Mesías a la tierra, es que un silencio fue roto sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Y hoy, como este título, Rompiendo el Silencio, nosotros podemos seguir haciendo esto. Me encanta rompiendo, el gerundio. No sé si a alguno su madre le utilizaba esta palabra cuando tenía andando, que es gerundio. ¿Sí? ¿A alguien le suena esto? Es como que ese es el primer verbo que aprendes cuando tu madre y tu padre te quieren educar. Porque es un verbo que significa que la acción está ocurriendo, ¿sí? Pero no ha acabado todavía. Y por eso me encanta rompiendo el silencio. Porque significa que ya está ocurriendo, pero no ha finalizado todavía. No es romperemos el silencio o se ha roto el silencio, sino que está sucediendo.
Lo contrario al silencio o a silenciarse podría ser, por ejemplo, desilenciar. Pero he buscado en el diccionario y esa palabra no existe. Mira que tenemos un idioma rico. Desilenciar no existe. Dice que lo contrario a silenciarse es reactivar el sonido. Demasiado técnico para mí. Pero hay algo que muchas veces utilizamos y es desmutear. ¿Sí? ¿A alguien le suena esto? Dile al de tu lado, desmutéate. Estate preparado, porque hoy vamos a romper el silencio. ¿Sabes? Hay algo que me encanta y es que hay expectación, hay revelación y hay avivamiento cuando uno de esos tiempos de silencio es roto por el sonido de la voz de Dios. Y yo esta mañana estoy orando para que puedas experimentar esto en tu vida, porque el mensaje de la Navidad es que sobre un tiempo de silencio llegó una noticia que cambió por completo nuestras vidas. Y el mensaje de la Navidad son buenas nuevas para todo el mundo. A todo el mundo le suena buenas nuevas. Eso significa que son buenas noticias. Y cuando una noticia es buena, debe haber un cambio en nosotros. Debe notarse la alegría, el gozo, porque si es buena, significa que nos transforma. Y este mensaje, que sucedió por primera vez hace 2000 años, fue para samaritanos, por ejemplo, que eran aquellos que vivían de forma diferente, pero ahora eran incluidos. ¿Conoces a alguien diferente a ti? ¿Conoces a alguien que puede ser incluido en ese mensaje? También era para gentiles, que eran aquellos que no conocían la verdad, pero ahora al conocerla, la aceptaban, como tú y como yo cuando escuchamos por primera vez este mensaje. También era para aquellos judíos que conocían la verdad a su manera, que creían que tenían la realidad, pero se dieron cuenta de que podían tener una relación más cercana con Dios. También fue para los religiosos como Nicodemo, que se creían merecedores, más merecedores que el resto, y comprobaron cuánto necesitaban realmente una relación directa. Para hombres y mujeres que aquella sociedad diferenciaba tanto, y aunque quizá hoy día seguimos con este mismo tema, pero este mensaje los unía por igual, porque para Dios somos iguales. Para niños, dándole la importancia que la sociedad no les daba. Y de hecho el mismo Jesús dijo que dejemos que los niños vayan hacia Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Para rechazados como recaudadores, viudas, leprosos, incapacitados. Esta lista, rechazados por la sociedad, es una lista que quizá con otros nombres sigue existiendo en nuestros días. Para pobres, para ricos, pero sabes, también muy importante, para ti y para mí. Un mensaje de buenas noticias que aún hoy, 2000 años después, nos incluye. Y algo que quiero decirte es que Dios actúa siempre. Eso es una verdad que puedes ver en su palabra desde el principio hasta el final. Y Dios actúa hasta en los momentos de silencio. En momentos de silencio puedes seguir clamando a Él, puedes acercarte más a Él. No es un tiempo vacío, aunque quizá hay silencio, ya que Dios actúa y puede traerte respuestas. Y por eso hoy quiero hablarte sobre este tema, sobre el silencio. Y hay dos partes en la Biblia específicamente donde hay un silencio por parte de Dios. Y quiero que entiendas desde un primer momento que este silencio por parte de Dios no significa que Él no actuara, porque yo te he dicho, Él sigue actuando siempre, sino que hubo un momento en el que a través de profetas no trajo revelación a su pueblo, sino que estuvo esperando a que esa sociedad, a que ese pueblo pudiera quizá cambiar ciertas cosas, pudiera acercarse a Él de otra forma. La primera, seguramente todos lo conocéis, sucedió en un tiempo en el que el pueblo de Israel llegó a Egipto, se instaló allí y cuando debía salir, después de haber pasado una hambruna, se acomodó, se quedó viviendo bien en las facilidades que Egipto le proponía o le permitía vivir y se multiplicaron mucho. Y en nuestra Biblia, y espero que puedas hoy tener tu Biblia, en el final, en el último versículo de Génesis, tengo una media página en blanco y cuando paso ya empieza otro libro que es el Éxodo y ahí han pasado 430 años en solo media página. Y pasamos de un versículo que dice José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto, hasta Éxodo donde dice que con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin y se levantó tiempo después un rey en Egipto nuevo que no sabía nada de José ni de sus hechos. Y esos 430 años que hoy no te voy a explicar son preciosos porque hay mucha enseñanza en ellos. Pero hoy vamos a ir al siguiente tiempo de silencio. Y si coges tu Biblia, vas hasta el final, verás que hay un libro que pone Antiguo Testamento y acaba en un versículo que dice, mirad, os envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Y aquí una página solo más empieza el Nuevo Testamento.
con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, Hechos y el resto de libros. Y en una sencilla página vemos cómo hay 400 años más de silencio por parte de Dios, no trayendo profetas con revelación, pero no significando que Dios no hablara, porque hubo personas, y hoy vamos a hablar de un par de ellas, que en ese tiempo de silencio, que hemos llamado así nosotros, estuvieron leyendo la palabra, estuvieron leyendo esas promesas y esas profecías dadas y estuvieron acercándose lo máximo posible a Dios para poderlas verlas reveladas en su vida, como tú y yo podemos hacer hoy. Quizás piensas, Dios no me ha hablado nunca audiblemente a mi oído, nunca he escuchado su voz diciéndome que haga algo, deje de hacer algo, pero yo quiero preguntarte, ¿estás leyendo su palabra? ¿Te estás acercando cada día a esta palabra preciosa que nos dejó en las manos? Hay algo que Susana y yo compartimos con una persona que siempre escuchamos en redes y él siempre dice, amo mi Biblia, amo su palabra. Y yo quiero que eso pueda ser una declaración que digamos cada día de nuestra vida. Amo al Señor, amo el amor que ha dado por nosotros y amo su palabra, amo mi Biblia. Yo quiero animarte hoy a que puedas siempre tener una Biblia cerca de ti. Sé que la llevas en el móvil y seguramente la estás abriendo ahora, pero tenerla en papel es mucho mejor muchas veces. Quizá vas un día en el autobús, en el metro, no sé, te encuentras con un familiar al que una situación difícil está golpeando en su vida y tú dices, ¿sabes qué? Te voy a regalar mi Biblia, toma, este es mi iPhone. No lo vas a hacer nunca. Pero si tú tienes una Biblia de papel, esa Biblia por la que vas a estar orando, no por el papel, sino por lo que puede llegar a significar en una vida. No tiene que ser tu Biblia de piel con todas tus notas desde que tienes 15 años. Puede ser una Biblia que lleves específicamente con ese sentido. Yo te garantizo que Dios va a poner las oportunidades en que la puedas sembrar en una vida. Y sabes, cuando la siembres, y esto no lo he dicho a las 10, pero siento que tengo que decirlo ahora, siémbrala diciendo, algún día tú sembrarás esta misma Biblia en la vida de otra persona. Y eso va a ser como la pólvora. No va a haber nada que lo detenga. Volviendo a lo que estamos, el tiempo de silencio entre los dos testamentos, que los teólogos dicen el tiempo intertestamentario, suena hasta difícil de decir, es un tiempo en el que parece que no pasa nada porque solo es una página, pero sucedieron muchas cosas. 4 imperios en la tierra, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, cayeron. El cuarto imperio, que es el romano, estaba establecido en ese momento. El pueblo de Israel estaba gobernado por los romanos, pero habían puesto a una persona, Herodes, como un títere, como un rey impuesto por ellos, que realmente de judío tenía poco, que se ganaba el favor del pueblo haciendo grandes construcciones, grandes templos como el templo de Herodes, grandes carreteras, grandes caminos, pero era muy sanguinario. De hecho, tiene que sonarte la persecución de los inocentes, ¿sí? Cuando ejecutaron a todos los niños nacidos después de Jesús. O si estudias un poco su vida, verás que de mujeres y de hijos que tuvo se cargó unos cuantos por temor a perder el trono. Realmente no tenía nada que ver con lo que Dios significaba. Y en todo ese tiempo fueron surgiendo diferentes corrientes, diferentes cosas religiosas, fariseos, saduceos, todo lo que eran escribas. El helenismo, desde que Alejandro gobernó todo el mundo casi conocido, se había metido de una forma muy, muy difícil de separar de principios que eran principios bíblicos o que la gente creía. Y en medio de todo esto, las personas tenían bastante facilidad a despistarse, a desconcertarse, a dejarse llevar por ideas que no eran del todo correctas. Muy parecido a lo que vivimos hoy en día puede ser. Pero había personas que estaban dispuestas a ser claras, a tener las cosas claras delante del Señor y a buscar su presencia en cada momento. Y aunque vivían una temporada de silencio, se esforzaban por no perder nunca la posibilidad de buscar a Dios. Y de repente, en medio de una situación, se rompió ese silencio de 400 años. Y si yo te pregunto, ¿cuál crees que es el momento en el que se rompió ese silencio? Habrá gente que me dirá, ¡gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! Algo que se repite muy a menudo por algunas personas. Quizá fue cuando el ángel se presentó en las praderas de Belén y dijo, ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador? Que es Cristo el Señor. Ahí se rompió el silencio. Pero hay alguien que dirá, no, pero era un mensajero. Quizá fue cuando Jesús salió del río Jordán y una voz se escuchó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿sabes? Hoy vengo a traerte la primera parte de la historia de la Navidad. No una historia de Navidad, que hay muchas y preciosas y algunas son dignas de ser contadas porque hay gente que se ha esforzado por hacer el bien a las personas de su alrededor, sino el primer momento en el que fue anunciado por primera vez que el silencio iba a ser roto, que una nueva buena noticia llegaba a la tierra. Y este momento fue para una persona en específico.
Dios trajo un mensaje para un hombre en específico. Realmente no fue para un hombre solo, fue para un matrimonio. Y hoy quiero hablarte de este matrimonio. Algo que me encanta es que todas las personas que salen en la Biblia son personas que ya sea que acertaron o fallaron, ya sea que fueron obedientes o desobedecieron y acabaron mal, sirven de ejemplo para nuestras propias vidas. Y mientras preparaba este tiempo para compartir con vosotros, el Señor me hablaba de este matrimonio precioso, de cuántas cosas podemos aprender de personas mayores, porque era un matrimonio mayor. Y de hecho, estoy hablándote de Zacarías y de Elizabeth. Y si no conoces su historia, hoy vamos a hablar de ella. Pero quiero que recuerdes el contexto, porque sabes, Zacarías fue sorprendido cuando Dios rompió el silencio con una noticia sobre su vida. Fue el preámbulo para la noticia que cambiaría el resto de la historia, que era el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. Como te he dicho, en medio de esa sociedad, en medio de toda esa mezcla de ideas, ideologías, dioses falsos, creencias, poder, imposición, había personas que seguían buscando lo que era correcto delante de los ojos de Dios. Y de hecho, la Biblia dice que ellos eran una pareja justa y piadosa. No eran perfectos, porque no existe nadie perfecto, solo Jesús, pero eran personas que se esforzaban por hacer el bien y que eran irreprensibles. Díselo de tu lado, irreprensibles. Irreprensibles. No podían ser cogidos por nadie en algo que quizás estuvieran haciendo mal porque se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios. Y quiero leer sobre ellos, porque para nosotros también es importante que podamos ser irreprensibles y que aprendamos de su ejemplo. Así que te voy a pedir que puedas venir conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ir haciendo algo diferente hoy. Hoy no voy a leer toda la historia, principio, final, qué bonito, sino que vamos a ir parando en medio de ella. Vamos a ir sacando enseñanza de cada uno, no cada uno de los versículos, pero sí de parte de ellos, porque creo que es muy importante poder leer nuestra palabra también así. Dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Lucas: cuando Herodes era rey de Judea, un sacerdote judío llamado Zacarías era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada. En otras versiones dice era estéril. Y los dos eran ya muy ancianos. Dile que está a tu lado, muy ancianos. Mira, algo que tenemos en esta casa y me encanta es que tenemos una generación que es la generación Plus. Son los mayores de nuestra casa. Pero Elizabeth y Zacarías no eran generación Plus. Eran generación Plus. Eran muy mayores. Y creo que es importante que recordemos esto por lo que sucede. Dice que llevaban una vida recta y se esforzaban en conocer y guardar lo que Dios declaraba, pero vivían una gran afrenta. Había algo que les dolía en el corazón. Yo te explico. Ahora, hoy en día, las parejas, las familias pueden decidir tener o no tener hijos, pueden decidir tener un número determinado de muchos o menos, y es una elección libre siempre que se haga correctamente delante de lo que Dios dice. Pero en esa época, el tener hijos era algo muy importante, especialmente para las mujeres. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, y la sociedad entendía algo porque el hombre a veces hace las cosas así. Dios declara en su palabra que los hijos son bendición, que es algo que Él da como un regalo. Y no dice en ningún lugar que no tener hijos sea una maldición o que sea un castigo. Pero el hombre a veces transgiversa un poquito las cosas. Nos ha gustado mucho a lo largo de la historia, cuando Dios habla de una manera tan clara y tan directa, cambiar las cosas a nuestro gusto y a nuestro antojo. Y en la época en la que estamos hablando, en la cultura de Israel, no tener hijos era relacionado o era parecido a algo estás haciendo mal en tu vida porque no estás teniendo hijos. Y pese a que había mucha tradición de mujeres en el pasado que habían sido estériles y no significaba nada de eso, era algo que Elizabeth tenía que enfrentar muchas veces. Ella debía ir a veces al río a lavar la ropa o debía llevar su cántaro al pozo a llenarlo de agua y a veces incluso podía ser hasta rechazada por el hecho de que algo anda mal en tu vida porque no estás teniendo hijos. Ahora imagínate al sacerdote Zacarías, porque él estaba trabajando en un templo. Su afrenta era aún mayor porque delante de la gente podía llegar a pensar o podían decir algo está mal en tu vida y estás siendo aquí un sacerdote. Y eso me enseña muchas veces, no juzguemos a la gente. No juzguemos a la gente por la situación que viven. Ellos llevaban años orando por poder tener hijos, pero Dios aún no había respondido a esa oración. Así que, siendo tan ancianos, era un imposible. Y siendo ancianos y encima estéril era un imposible.
Dice el versículo 8 que cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, estaba en su trabajo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Y quiero parar aquí para explicarte un poco de lo que estamos hablando. Hoy tenemos libertad de venir a la iglesia, todo el mundo puede acceder, pero en aquella época el templo era llevado solo por una familia del pueblo de Israel, una de las tribus, que era la tribu de Leví. Cuando Salomón construyó el primer templo, ya viniendo de la época del tabernáculo con Moisés en el desierto, había muchísimos sacerdotes que servían en la casa de Dios, y para traer orden y hacer las cosas bien, para estar preparados para el momento que tenían que servir, lo que hicieron es que los dividieron en 24 grupos, y dentro de cada grupo había diferentes sacerdotes que pertenecían, como en este caso a la casa de Abías, que les tocaba servir durante una semana, luego tenían un tiempo que hacían otros servicios en el templo, y al cabo de un tiempo les tocaba servir otra semana, 2 semanas al año. Y dice la ocasión que era el tiempo del turno de Zacarías, era su casa la que le estaba tocando servir. Y es muy interesante cuando ves esto, porque viendo fechas de cuando Herodes, de cuando le tocó servir a Zacarías, puedes incluso llegar a investigar sobre en qué momento realmente fue el nacimiento de Juan y luego el nacimiento de Jesús. Pero eso es cosas que tenéis que mirar luego vosotros. Dice que en su turno le tocó a suertes el poder entrar al lugar santo a quemar el incienso. Y yo quiero explicarte para que entiendas cómo debía sentirse Zacarías. Solo una semana en la que tenían el acceso a los lugares más sagrados, cerca del velo, que significaba la presencia de Dios, y solo uno de ellos, una vez al día o 2 veces al día, podían entrar a quemar el incienso. Y esta vez le tocó a Zacarías. ¡Qué emoción! Me toca en la semana que nos toca estar cerca, y solo me ha tocado a mí en suerte poder entrar a quemar el incienso, que significa que entro acompañado con 2 personas, uno lleva el carbón encendido, otro el incienso, y yo lo mezclo encima de un altar y empiezo a alabar al Señor, representando a todo el pueblo que está afuera orando. Realmente era una ocasión muy especial para Zacarías. Dice en el versículo 10 que mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nos toca servir esa semana, 2 semanas al año. Me tocan suertes entrar a hacer la quema del incienso en el altar, justo al lado del velo que me separa del lugar santísimo, es decir, el lugar más cercano para un sacerdote de la presencia de Dios. Y justo en ese momento, que ya es algo increíble, se presenta un ángel, un mensajero del Señor, con un mensaje para mi vida. ¿Te imaginas la expectación y la emoción de Zacarías en su corazón? Pero no solo eso, sino que el ángel me dice que Dios ha escuchado mis oraciones. Dios me ha estado escuchando. Y no solo eso, me dice que voy a tener un niño. Ya me está diciendo el sexo de mi hijo. En esta época todo el mundo puede saber si quiere, aunque sea con una fiesta, iba a decir cursi, pero no es cursi. Está bien, estamos avanzando. ¿Cuál será el sexo de su hijo o de su hija? Pero en aquella época no lo sabías hasta el momento de verlo por primera vez. Y él estaba teniendo esa revelación de que iba a ser un niño. Y no solo eso, sino que le estaba diciendo el nombre que iba a tener. Le estaba salvando de un marrón de buscar el nombre con su mujer. Juan. No temas, Zacarías, ten fe. Y empieza no solo a decirle eso, sino que le dice: y mira lo que va a ser tu hijo. Versículo 14. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¡Wow! No sé si puedes llegar a ponerte en la piel de Zacarías. Este hombre con esa afrenta tan grande durante tantos años, que no había recibido aún respuesta de parte de Dios, de repente, en su mejor momento de su mejor carrera, porque era sacerdote, imagínatelo, el único momento en el que va a poder estar en ese lugar santo quemando el incienso, recibe una visita directa del mensajero del jefe, de Dios. Y no solo esa visita, sino que le declara todo esto. ¿Sabes qué? Dios te ha escuchado.
Vas a ser padre aunque tengas esta edad avanzada. Lo vas a llamar Juan, que significa Dios favorece. ¿A quién va a favorecer? Al pueblo de Israel. Vas a ser muy feliz, tendrás gozo y alegría. Es decir, va a ser una buena noticia acogida en tu casa por Elizabeth cuando llegues. Te va a creer que he sido el ángel que te ha dicho que empieces a hacer cosas para tener un hijo. Porque ¿sabes qué? Hay que hacer cosas para tener hijos. Muchos van a alegrarse de su nacimiento. Será un niño muy querido. Será grande a los ojos del Señor, porque va a ser un heraldo, va a ir delante de la llegada del Mesías esperado por 400 años. Mi hijo va a ser el que va a anunciar esa noticia al pueblo de Israel. ¿Puedes intentar ponerte por un momento en lo que significó ese momento para él? Será lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías sabía lo que significaba eso, porque conocía bien las vidas de Gedeón, Sansón, Samuel, David, Elías. Hará que mucho pueblo vuelva a los caminos del Señor. Qué bendición saber que tu hijo va a tener esa obra en su vida, que mucha gente conozca de Dios y vuelva a los caminos de Dios. Será un hombre con el mismo poder y espíritu que tuvo Elías, y él sabía lo que significaba. Preparará a la gente para recibir al Señor. Yo no sé si puedes por un momento entender. Cuando yo pensaba en este momento para Zacarías, además sabiendo el nombre, el significado de su nombre, Jesús significa Dios recuerda. Él pudo en un instante ver todo lo que significaba, lo que iba a significar la vida de su hijo. Y aun siendo tan mayor, no tener en ningún momento preocupación porque quizá no iba a ver cómo crecía, no iba a poder estar cerca de su juventud o de su adolescencia. El ángel ya le había dicho que iba a ser un hombre, es decir, iba a llegar con salud a esa edad. Y con todo esto, con esa expectativa de decir, tengo que salir a explicárselo al sumo sacerdote, tiene que entender esto, tiene que verlo, tengo que llegar a casa y explicárselo a mi mujer. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Zacarías? Versículo 18, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Cómo? Y sabes, cuando leía esto, pensaba, puedo entender perfectamente la actitud de Zacarías, porque yo mismo y muchos de los que estamos aquí contestaríamos igual a Dios. Zacarías había orado durante años para ver ese milagro en su vida, para ver a su mujer pudiendo tener un hijo, pudiendo criar un hijo. Y ahora que Dios le había revelado que le había escuchado, que iba a ser un varón, que se iba a llamar Juan y que iba a hacer todo eso, él hizo lo que los humanos hacemos. Puso antes las limitaciones, la imposibilidad que humanamente sentimos muchas veces en nuestro corazón de lo que Dios, que es soberano y todopoderoso, puede hacer. Y al leerlo, no pensé, wow, Zacarías, vaya mía, ¿cómo puede ser después de todo lo que ha pasado? Sino que pensé, perdón, Señor, porque tantas veces leo promesas para mi vida en tu palabra. Perdóname, Señor, porque tantas veces veo que tú declaras tantas cosas que puedo tener en mi familia, en mi casa, sobre mis hijos, sobre mi mujer. Y el primer pensamiento que llega a mi corazón, no voy a poder. No sé si lo voy a ver. ¿Cómo va a suceder esto? Dame una señal. Zacarías estaba pidiendo una señal al ángel. Y yo en esta mañana quiero decirte, deja de pedir señales y busca en su palabra. Porque una revelación es mucho superior, muy superior a una señal. Y Dios da revelaciones sobre lo que quiere hacer en nuestras vidas. Zacarías mostró incredulidad y limitó en su mente el poder y la voluntad de Dios sobre su vida. Quizá ya hacía años que había dejado de orar por ese hijo, porque veía a su mujer orando con fervor y no quería como quizá traer ilusión y poder luego romper esa ilusión. Pero hoy quiero decirte, ¿crees que eso puede pasar también en tu vida? No pienses que una ilusión puede ser rota, porque el Dios que tenemos está por encima de todas esas ilusiones. Es más poderoso que todo lo que tú puedas pensar que no puede llegar a hacer. Hoy quiero decirte, no limites aquello que el Señor quiere hacer en ti y a través de ti, con lo que asumes que es imposible o difícil para ti. Porque a quien se lo pides no es a ti, es al Dios que está por encima. Las dificultades no limitan la atracción de Dios. Dios está por encima de todas ellas. ¿Qué está limitando hoy tu oración? ¿Qué ha hecho que tu oración hoy ya no esté saliendo de tu boca? Como quizá le pasaba a Zacarías. No permitas que nada
haga cesar tu oración. Estamos a 2 semanas de acabar el año. Y sé que este es un tiempo de reflexión para muchas personas. Y no de reflexión de nuevas metas, sino de reflexión de aquellas cosas que sigues arrastrando. Si las arrastras tú solo, esas cosas no son correctas. Empieza a ponerlas en el Señor. Empieza a retomar antiguas oraciones que quizá ya no haces, porque crees que quizá eres demasiado mayor, ha pasado demasiado tiempo, has fallado demasiado. No sé cuál es el motivo o la causa que das a Dios, como Zacarías dio estas. Pero en Romanos 12:2 dice que seamos constantes en la oración. Y yo hoy quiero animarte, iglesia, allí donde estás, tú, hombre o mujer que me escucha, a que seas constante en tus oraciones. En el mismo Evangelio de Lucas podemos encontrar a 2 personas también de la generación plus. Hoy va de gente sabia y mayor. Y me encanta, porque este libro no se trata de personas poderosas, musculosas, guapas, increíbles. Se trata de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, incluso niños, que decidieron decir un sí al Señor. El primero es Simeón. La Biblia también lo declara como justo y piadoso, como Zacarías y Elisabet. Y dice que Simeón había recibido palabra del Señor, es decir, en ese tiempo de silencio, que los teólogos y la gente llama como tiempo de silencio, Dios siguió hablando a aquellos que le buscaban. Y hoy, no sé si en tu vida hay silencio, pero Dios sigue hablando si le estás buscando. Dice que ese hombre había recibido una palabra de parte de Dios que dijo: antes de morir, verás al Redentor, verás al Mesías. Y este hombre era fiel, iba muchos días al templo, se acercaba. Pero qué casualidad que el día que José y María llevaban al niño Jesús a presentarlo delante del templo al 8º día de nacer, él recibió un mensaje de parte del Señor: ves al templo, lo vas a conocer. Y cuando cogió ese bebé, que quizá lo que él esperaba era ver a un hombre preparado para eliminar el ejército romano, yo no lo sé, ¿sabes lo que dijo? Gracias, Señor, porque tu salvación ha llegado a la tierra. Un hombre muy mayor, pero no el más mayor, porque aquí tenemos a Ana. Y esta mujer me encanta. Ana era una mujer que llevaba 84 años viuda. No que tenía 84. Es decir, había estado casada 7 años con su marido, si sumas son 91 años, pero esa mujer no se casó al nacer. Vamos a ponerle 15 o 16 años por la época, ¿sí? 106 o 107 años tenía la mujer. Y ella dice que estaba cada día ferviente en el templo, sirviendo de noche y de día en ayuno y oración por su nación, porque quería ver salvación. ¿Y cuánta gente conoces? Porque yo conozco unos cuantos, tengan la edad que tengan, pero sobre todo mayores, que siguen de rodillas orando día y noche por su familia, por su barrio, por sus vecinas con las que se toma el té cada día y a lo mejor no le gusta ni el té. Tiene el estómago destrozado del té, pero lo hace porque quiere conversaciones especiales con ellas. ¿Sabes que esta mujer también fue llamada de casualidad ese día al templo? Y cuando llegó y vio a Jesús, dice que desde ese momento, y te lo voy a leer, daba gracias a Dios y hablaba del niño, de Jesús, a todos los que esperaban la redención. ¡Wow! Generación plus, a tope. No paraba. ¿Qué estás creyendo tú? ¿Por qué motivos estás orando? ¿Cuáles son tus motivos de oración? ¿Por cuánto tiempo estás dispuesto a creer? No sé cuánto tiempo llevas creyendo. Si es como la vida de Ana, 100 y pico años. No sé si has empezado a creer, pero lo que sé es que no ceses de creer en eso. ¿Con cuánta fe estás orando aún por cada una de tus oraciones? Este tiempo que queda hasta el final de año va a ser un tiempo para reflexionar sobre muchas cosas, pero yo quiero animarte, iglesia, a que sea un tiempo a romper silencio sobre ciertas oraciones que han dejado de salir de tu boca. Hay ciertas oraciones que ya no están en tu corazón y deben volver a ese lugar, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo y Él va a actuar, y yo lo sé porque lo he visto en mi vida y porque hay oraciones que no han sido contestadas aún, pero las voy a ver, y yo lo sé. Versículo 18, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá todo esto? Y este es Samuel hablando, no es Zacarías. Pero el ángel le contesta en el 19. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que significa fortaleza de Dios. Un mensajero que te trae un mensaje directamente. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Yo no sé la cara que se le puso al ángel, pero me puedo imaginar algo. O sea, es como me he esperado a que te toquen suerte estar delante del altar
Y cuando llego aquí te doy esta noticia, no solo de que vas a ser papá, sino que va a ser todo eso tu hijo, me pides una señal. No estaba mal pedir esa señal, muchos lo habían hecho en el pasado, pero Zacarías sabía que Dios había siempre respondido a esas oraciones. El versículo 20, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba ¿por qué tarda tanto? Cuando por fin salió no podía hablarles. Entonces, por las señales que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Y cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Yo soy demasiado viejo. Te puede parecer una excusa muy liviana, pero te puedo garantizar que si empiezas a pensar, y yo puedo pensarlas en mi corazón, mis excusas, algunas dan mucha más pena que esta. El ángel le dijo, vas a ver el poder de Dios con esta señal, te vas a quedar mudo. Y era algo que me chocaba totalmente, o sea, Dios después de 400 años trae un mensaje directo a una persona para romper el silencio y lo rompe con silencio. Parece que no tiene mucho sentido. Pero sabes, Zacarías entendió de qué se trataba, porque Dios no lo estaba castigando. Y eso es algo que quiero hablarte hoy, iglesia, de una forma muy clara. Nuestro Dios no nos castiga. Nuestro Dios nos disciplina. Y es muy diferente. El problema es que a veces esa palabra, en la sociedad en la que vivimos, disciplina, la asociamos a golpe, castigo, a cortar, limitar nuestras libertades. Pero no tiene nada que ver. Una persona disciplinada, y de ahí viene la palabra, es una persona que ensaya, falla, ensaya, falla, ensaya, falla, ensaya, ensaya, hasta que consigue sacar esa canción, esa partitura, esa danza, ese examen. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando el ángel le dijo que te quedarás mudo, le dijo te quedarás kofos en griego, que significa embotado de tu boca, no vas a poder hablar. Y algunos teólogos creen que también embotado de tus oídos, no vas a poder escuchar, porque te voy a dar un tiempo especial para que puedas acercarte a mí individualmente, para que no puedas escuchar a nada que te desvirtúe, ni puedas hablar palabras de incredulidad, como has hecho lo primero nada más recibir esta noticia. El Salmo 94:12 dice, dichoso, feliz, afortunado aquel a quien tú, Señor, disciplinas, corriges. Aquel a quien instruyes en tu ley para que afrente tranquilo los días malos. Ese es el objetivo de la disciplina de Dios. Fortalecernos y enseñarnos para cuando las cosas vengan feas y duras, no sucumbamos a ellas. No solo ese, Hebreos 12:6 y 7 dice, porque el Señor al que ama le regala un coche, le regala una casa. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si es tu caso, quiero conocerte a la salida. Felicidades. Dios puede hacer lo que quiera. Es bueno. Pero la Biblia, en este versículo, dice que Dios al que ama, disciplina. Si soportáis la disciplina, el siguiente versículo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que Dios trajo disciplina a través del ángel Gabriel a la vida de Zacarías. Pero no la trajo para romperle, para hundirle, para decirle no eres digno, sino que la trajo para que pudiera acercarse más a Él, para que pudiera tener una zona de confianza cercana a Dios, para fortalecer su fe y sobre todo le marcó un tiempo. Cuando todo esto suceda, dejarás de ser mudo. Y Zacarías creyó todo. Él había tenido una oportunidad de creer por ver al ángel, ya es una cosa increíble. Había tenido una oportunidad de creer por escuchar lo que el ángel decía, eso es una oportunidad ya increíble, pero no le fue suficiente. Y Dios trajo esa disciplina para que cada día al despertarse y no poder hablar, pudiera entender que Él seguía estando en ese proceso. Y es importante, iglesia, entender esto, porque cuando pasamos por procesos de parte de Dios, nosotros tenemos que entender que Él está acompañándonos en esos procesos. Así que ahora imagínate, Zacarías en el mejor día de su vida profesional, cuando le ha tocado la suerte de entrar al lugar santo, quemar el incienso, ya se moría de ganas de explicárselo a su mujer, a todos sus compis de trabajo. De repente viene el ángel y le da la noticia de que va a ser todo eso, no puede hablar. Y como mínimo por 10 meses, porque calcula lo que tardó en acabar el servicio, lo que tardó en ir a casa, lo que tardaría en quedarse embarazados.
y lo que tardó 9 meses después de tener al niño. Parece mucho tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué sucedió esto. Dice el versículo 24, poco tiempo después, su esposa Elisabet quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Versículo 25, qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y otro nombre increíble, Elisabet, significa Dios es mi promesa. Cada uno de los nombres de esta primera parte de la historia de la Navidad tiene tanto significado. Elisabet concibió por un único motivo, porque las promesas de Dios nunca fallan. Ese fue el único motivo por el que Elisabet concibió. Y es el único motivo por el que tus promesas, si vienen de parte de Dios, se pueden cumplir. Porque nuestro Dios nunca falla. No dependía de ella, no dependía de él, no dependía de su vigor, de su fuerza, ni su juventud, ni su vejez. Dependía del Dios al que estaban orando. Me encanta porque Zacarías dice que cuando salió mudo, acabó el servicio durante toda esa semana. Es decir, no se frustró, entendió que esto era de parte de Dios, que era un proceso que tenía que pasar. Él siguió sirviendo esa semana en el santuario y volvió a su casa. Pero en el versículo 57, y damos un salto, dice que cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elisabet dio a luz a un hijo varón, como el ángel había dicho. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. O sea, los vecinos primero, luego los parientes, porque todos empezaron a conocer la noticia. Y eso es lo bueno de las promesas de Dios, que son un testimonio en nuestras vidas para las personas que están a nuestro alrededor. El versículo 59 dice que cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión en la misma casa. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, porque Dios recuerda, es un buen nombre. Toda la vida orando por tu hijo, como mínimo, que se llame como tú. Pero dice que Elisabet dijo, no, su nombre es Juan. Entonces la gente que estaba alrededor exclamaron, ¿cómo? ¿No hay nadie con tu familia con ese nombre? ¿Seguro que es tu hijo Zacarías? Las personas somos así y tenemos que cambiar eso. Y dice que al momento le preguntaron al marido, a ver si había acorde ahí. Hay que preguntar a la pareja. Entonces le preguntaron por gestos al padre, ¿cómo quería que se llamara? Zacarías les pidió por señas que le dieran una tablilla para escribir, que es un trozo de madera con cera donde se podía escribir con un trocito de palo, con una punta. Y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Y dice el siguiente versículo, que al instante Zacarías pudo empezar a hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Y yo quiero revelarte algo que el Señor cuando preparaba esto golpeaba mi corazón. Su nombre es Juan. Su nombre es Juan. Esto no es una información sobre cómo se iba a llamar el niño, Juan Fernández. Esto es una declaración poderosa de quién había hecho la obra, de a quién reconocía en ese momento como el autor de esa obra y la obediencia y la alabanza que daba por ese niño. Yo soy sano. Yo soy libre. El pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Yo soy libre de esa adicción. Su nombre es Juan. Todo eso son promesas que la Biblia declara sobre cada una de nuestras vidas. Y sabes, iglesia, tienes que declararlas con poder. Da igual que fuera escrito sobre una tablilla de cera o fuera hablado al momento cuando su lengua fue desatada. Su nombre es Juan. Cerraba lo que había empezado 10 meses atrás en ese santuario. Dios se reveló a mi vida. Y algo precioso es que al instante no dice que Juan fue y bendijo al niño, besó a su mujer, le dijo, cariño, has sido una valiente en el parto, has sido... ¿Sabes lo que hizo Juan al instante? Que su lengua fue desatada, alabar a Dios. Lo que no había podido hacer en aquel lugar 10 meses atrás, por el fallo de ser incrédulo en ese momento y lanzar una queja o lanzar excusas o lanzar cosas que eran justificaciones sobre que Dios no podría actuar, y seguro que en su corazón durante 10 meses había estado, quiero alabarte, Señor, quiero alabar tu nombre porque tú eres fiel, porque has cumplido tu promesa. Él pudo pensar todo eso durante 10 meses, pero al abrir su lengua, lo primero que fue, te alabo, Señor, porque tú te has movido, porque veo tu misericordia. Y hoy no voy a entrar, pero te animo a que puedas leer un poquito más adelante la oración que levanta Juan de gratitud por su hijo,
Porque en esa oración, que son muchos versículos, solo 2 versículos hablan de la vida de su hijo por la que da gracias. ¿Sabes de lo que hablan? Del significado de la vida de ese niño. Hablan de que el Mesías va a llegar, la luz se va a levantar en el mundo, va a llegar salvación y tú, hijo mío, vas a ser el primero que lo proclame al pueblo de Israel. Tienes que leerlo en tu casa. Tú y yo debemos alabar a Dios siempre. Aun cuando pienses que estás en el silencio más largo de tu vida, como Juan estuvo esos meses sin poder hablar o escuchar, su corazón, estoy convencido que se llenó de alabanzas y nada más sacar el tapón de su boca fue lo que confesó y lo que dijo. El versículo 66, el último que leo de esta historia, dice que los que le oían meditaban sobre los acontecimientos. Otras versiones dicen lo guardaban en su corazón, como María cuando la gente hablaba de Jesús. Y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera muy especial. Pero sabes, a esa pregunta, ¿qué llegará a ser ese niño? Zacarías ya tenía la respuesta. Porque él la había recibido meses atrás. Iba a ser grande a los ojos del Señor. Iba a estar lleno de su Espíritu Santo. Iba a hacer que mucho pueblo volviera a sus caminos. Iba a actuar con el poder, el mismo poder que Elías. Iba a preparar a la gente para recibir al Señor. Y yo hoy, para acabar, quiero decirte, ¿qué nos enseña la vida de esta preciosa pareja? ¿Qué nos enseña la vida de este sacerdote y esta mujer consagrados a Dios? Que en medio de dificultades, de tantas corrientes que dificultaban el poder expresar lo que sentían sobre Dios, seguían creyendo al Dios de Israel. Seguían creyendo en su promesa de un Redentor. La respuesta es que ellos buscaron siempre, aun en medio de ese silencio, acercarse a Dios. Y tú y yo hoy tenemos la misma oportunidad. Antes de acabar, quiero darte 4 puntos rápidos. Van a salir 1 minuto y van a ser quitados de la pantalla. Porque son 4 enseñanzas de la vida de Zacarías que yo voy a empezar a aplicar en mi vida a partir de hoy. Y quiero que tú también puedas hacerlo. ¿Cómo pasar de una mentalidad del antiguo Zacarías incrédulo al nuevo Zacarías lleno del Espíritu Santo que confiaba plenamente en Dios? El primero, no pierdas la fe en aquello por lo que estás orando. No pierdas la fe en aquello por lo que estás orando. No dejes de creer que, pese al silencio más duro y más largo que puedas estar experimentando, Dios va a actuar. La falta de fe nos limita. Y tu mensaje de fe no va a dejar indiferente a nadie. Así que no puedes perder la fe. Porque no se trata de que tú seas capaz. Esto era un imposible de los imposibles, muy mayores, estéril. Pero nuestro Dios es un Dios de imposibles. El segundo, ten un corazón dispuesto a buscar a Dios en medio de sus procesos. Y esto es muy importante. No es lo mismo una disciplina de Dios, un proceso de Dios, que pagar consecuencias por nuestros errores. A veces lo mezclamos todo, pero no tiene nada que ver. Son la noche y el día. Dios, como te he dicho, va a traer procesos a tu vida y a mi vida y va a traer disciplinas necesarias para fortalecernos. Y en medio de esos procesos y disciplinas, Él va a permanecer a tu lado si tú le buscas. Las consecuencias que vamos a pagar por nuestros fallos son cosas totalmente diferentes. Porque vivimos en un mundo caído y el que la hace, la paga. Pero alguien, y eso es una buena noticia, ha pagado por nosotros. Zacarías tenía que crecer en confianza en Dios, tenía que creer plenamente que sus promesas se cumplen y que en este tiempo se llenaría de una nueva esperanza teniendo un acercamiento a Dios. Ese fue su tiempo de silencio. Pero si aceptamos la soberanía de Dios en nuestra vida, podemos estar tranquilos en que todo lo que pasaremos nos ayudará para bien. El tercero, ningún proceso de Dios en nuestra vida va a detener su llamado para nosotros. Y esto es muy importante que lo entiendas. Ningún proceso, corrección o disciplina de Dios en nuestra vida va a truncar o va a detener su llamado para nosotros. Ahora bien, cómo actúes en esos procesos puede detenerlo. Las decisiones que tomas, las respuestas que das, las reacciones que tienen pueden detener ese proceso de Dios para tu vida. Y te voy a dar 2 ejemplos muy rápido. José, hemos hablado de él al principio. Fue vendido por sus hermanos por envidia. Él ni siquiera dudó de Dios, como Zacarías. Él no tenía incredulidad. Fue vendido por la envidia de sus hermanos a esclavistas a Egipto. Fue comprado por un dueño, Potifar.
En medio de ese proceso de silencio donde no escuchaba a Dios, él fue fiel a lo que Dios decía sobre su vida. Incluso la mujer de ese dueño, Potifar, quiso irse con él a la cama. Y él podía haber respondido como humano, como Zacarías, como cualquier otra persona, pues mira, tantos años sufriendo, tengo mis derechos, tengo mis necesidades. Realmente es la mujer del dueño, es mi dueña, le estaría obedeciendo si digo sí. Pero él fue fiel no solo a su dueño, sino a su Dios. Aunque eso lo llevó a una cárcel más oscura y aún con más silencio. Y en medio de esa cárcel, dos personajes, el copero y el panadero real, tuvieron sueños. Y él tuvo revelación de parte de Dios y él se podía haber callado. No tengo ganas, ¿por qué? Cada vez que abro la boca voy a peor. Este silencio de Dios me está matando. ¿Alguien se identifica? Pero él fue fiel en medio de su proceso y buscó a Dios en medio de su proceso. Y aunque tardaron años, eso trajo una salida y lo llevó al lado del faraón. ¿O qué me dices de Jonás? Este ya no por envidia de sus hermanos, este por cabezón y por desobediente. Vete a Nínive y se va a Tarsis. Y ese barco a punto de hundirse en medio del mar con los marineros dentro. Y él reconoce que se ha equivocado. Echadme al mar, moriré y se acabó. Y Dios inicia un proceso con él. El proceso se llama estómago de un pez. 3 días, dice la palabra, pero él no sabía si iban a ser 3 días, 3 semanas o cuántos llevaba, porque dentro de un pez la luz del sol y los pajaritos cantando por la mañana no se escuchan. Pero ¿sabéis qué hizo en medio de ese proceso? Perdón, Señor, me arrepiento y te alabo aquí donde estoy. Y el proceso acabó en las costas de Nínive, siendo vomitado por el pez, porque cuando el proceso viene de parte de Dios, no te separa de tu llamado. Y eso tienes que tenerlo claro. Así que en ambos casos, esos procesos no bloquearon el llamado de Dios para sus vidas. Y en tu vida, si ahora estás en una disciplina o en un proceso de parte de Dios, ten claro y confía. Dios no va a retirar su llamado sobre tu vida. Dios va a seguir siendo una promesa para ti. Y mientras el equipo de alabanza sube, el último punto, el mensaje de la Navidad es un grito de esperanza que rompe el silencio. El mensaje de la Navidad no es felicidad solo, no es familia solo. Por encima de todo eso, es un grito de amor y de esperanza de parte de un Dios que nos ama, que rompe el silencio que pueda haber en tu vida. ¿Sabes? Es como una llave maestra. Da igual qué tipo de silencio estés experimentando o sufriendo. El mensaje de salvación de Jesús puede con él y lo rompe de arriba hasta abajo, como ese velo fue partido. Así que levántate, alza tu voz y rompe el silencio, iglesia. Y si tienes gente a tu alrededor que está viviendo ese silencio y no puede hacerlo, levántate con ellos, alza tu voz con ellos y ayúdales a romper el silencio. ¿Qué oración estás levantando a Dios en estos momentos? En este tiempo que he compartido contigo, ¿qué oraciones han vuelto a surgir, a resurgir en tu corazón que hacía tanto tiempo ni siquiera recordabas? En Efesios 2:17 dice algo que me encanta. Cristo os ha traído la buena noticia de paz tanto a vosotros, los gentiles, que estabais lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Es decir, esta noticia que rompe el silencio es para todos. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y mientras te pones de pie, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Porque Zacarías, en su momento de más cercanía a Dios, delante de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tuvo esa revelación. Pero tú y yo hoy no tenemos que esperar a que las suertes caigan sobre nosotros para acercarnos a Dios. No tenemos que esperar a que nos toque el turno de alabarlo, porque tenemos libertad para hacerlo. No tenemos un velo que nos separa de Él, porque la figura de Jesús nos acerca a Él. Jesús vino a esta tierra y es la justo historia que sigue a esta que te he explicado de Zacarías y de Elizabeth, para traernos salvación. Y no fue algo que fuera por casualidad o al azar. Estaba diseñado desde el principio de los tiempos. Él iba a nacer como un niño. Él iba a crecer, iba a dejar su palabra, iba a dejar su ejemplo en la figura de personas que eran sus discípulos, y luego fue la iglesia. Pero lo más importante, iba a morir en esa cruz sin merecerlo, porque el que la hace la paga. Y Él dijo: yo pago por ti, por ti, por ti, por ti,
por mí. Para acabar, quiero leerte un versículo que para mí es tan poderoso. Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. No eres una casualidad. Dios te ha escogido. Hoy estás aquí y estás escuchando este mensaje porque Dios te ha escogido y quiere traer esa salvación sobre tu vida. Sois real sacerdocio, como Zacarías. Puedes levantar tu alabanza. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si alguien está reclamando sobre tu vida el valor de lo que tú eres, no se lo entregues, porque tú le perteneces a Dios. Él ha pagado ese valor por ti. No hay sustancia, no hay ideología, no hay consecuencia, no hay decisión que pueda arrastrarte o quitarte ese valor, porque Dios ha pagado por ese valor y es Dios el que te da ese valor para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo lo cambia todo. Este versículo le da importancia y relevancia por completo a la historia de la Navidad, ese nacimiento tan esperado, del que Juan, como hemos oído hablar hoy, el hijo de Zacarías y Elizabeth, fue el precursor. Ahora, mientras este equipo de alabanza precioso entona su última canción, hay un versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Yo es Dios y el que debe clamar eres tú en este momento. Así que aprovecha este tiempo de alabanza, el poco tiempo que nos queda, primero para volver a poner en tu lista de oración todas aquellas cosas que creías imposibles para ti, y lo son, pero no son imposibles para nuestro Dios. Y vuelve a declarar y a creer con fe que nuestro Dios va a actuar. Levanta un grito que rompa ese silencio sobre tu vida y clama a Él, porque Él va a responder. Este mensaje poderoso de Navidad, de esperanza y de amor, no es solo una historia para ser recordada en esta época del año. Es un mensaje que tiene un único sentido y un único objetivo, y es rescatarte de aquello que estás viviendo lejos de Dios. Y en esta mañana, con este ambiente de calma, y voy a pedir a todo el mundo que cierre sus ojos o que esté en su lugar tranquilo, que no se mueva. Yo quiero darte una oportunidad a que tú hoy, después de haber escuchado de este Dios que tanto te ama, que envió a su único Hijo por amor, que cambió las reglas del juego para siempre, que ahora te permite salir de ese silencio con un grito de alegría, de esperanza, de vida. Ese es un Dios que te da libertad. Desde el principio de los tiempos es algo que te ha dado. Eres libre de aceptar este mensaje. Eres libre de aceptar esa relación con Él. Eres libre de decirle hoy: Señor, yo no puedo seguir solo. Tengo más excusas que Zacarías y Elizabeth juntos. Pero hoy he escuchado de ese amor que tienes por mí. Y yo quiero responderte: sí, lo quiero para mi vida. Si esa es tu situación, como lo fue la mía hace años atrás. Porque no se trata de ser perfecto o de merecerlo. Se trata de al Dios al que estás levantando ese sí hoy. Él quiere dártelo porque te ama, tal y como eres, pero quiere muchas cosas mejor para tu vida. Te lo garantizo, lo he experimentado en mi vida desde que lo conozco. Si tú quieres hoy aceptar a Jesús, si tú quieres decir sí a ese mensaje que fue vivido por ti, a esa entrega en esa cruz que fue por ti y por mí, allí donde estás, levanta tu mano y déjala arriba, porque yo quiero orar por ti. Y esta mano no es una mano de: es que soy tan malo, es que he hecho tantas malas. No, es una mano de: Señor, hoy he entendido y hoy no me pierdo la oportunidad de poder coger esa promesa para mi vida. Te garantizo que una vida al lado de Jesús, el significado por el que estamos en esta tierra, estar al lado de nuestro Dios, no tiene nada que ver con lo que has vivido hasta ahora. Si has levantado tu mano o no lo has hecho, pero en tu corazón estás pensándolo, yo voy a orar y quiero que en tu corazón, no hace falta que levantes tu voz, porque Dios es un Dios que escuchó a Zacarías en silencio durante meses. Va a poder escucharte a ti ahora en silencio igual. Pero en tu corazón entiende lo que voy a decir y repítelo confiando y haciéndolo tuyo. Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Quiero alabarte y darte gracias por ese sacrificio hecho por mí en esa cruz. Porque era yo el que merecía
ese pago, pero tú lo has hecho por mí. Gracias porque sé que gracias a esa entrega, a que moriste y resucitaste, yo soy libre del poder de la muerte eterna, Señor. Y te pido que entres a mi corazón, que me acompañes por el resto de mi vida. Quiero acercarme a ti, quiero conocerte más y quiero que el silencio que imperaba en tantas áreas de mi vida hoy sea roto por tu amor y por tus promesas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.